no sabe realmente pensar si estamos en el peor momento del dólar blue, porque efectivamente no se sabe cuál es el techo. Por momentos en el mediodía se vendía el dólar blue a 340 pesos para horas después cerrar en 336. El gobierno esta semana hizo las declaraciones de rigor. Y bueno, el dólar blue es un dólar marginal, nosotros estamos cómodos, dijo la vocera Gabriela Cerruti, con el dólar oficial en su tarifa. Hoy se conoció una medida cosmética, que es intentar que los turistas que llegan a la Argentina puedan ir a los bancos y cambiar hasta $5.000 a dólar MEP. Pero la cotización de los dólares tiene que ver, por un lado, con la presión del campo, que no quiere liquidar granos. Hay cantidad, y se calcula que hay 14.000 millones de dólares en granos en las silobolsas sin vender, porque esperan con una devaluación, esperan que haya una devaluación en la Argentina. Pero también esto genera un lío de precios y de listas de precios que se siente en la calle también. En definitiva, resolver o tranquilizar la cuestión del dólar pasa a ser una necesidad política y no se sabe qué está pasando en el gobierno. Estamos conectados con Rosario Yerdi para ver qué novedades hay, qué se sabe qué está pasando en el gobierno. Rosario, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rolo. Buenas tardes, Sole. ¿Cómo están? Bueno, sí, me parece que hay dos tiempos totalmente distintos. Uno es el de la política y el de la calle, el de la crisis financiera, y otro es el de Silvina Batakis. Ayer escuchábamos a Gabriela Cerruti decir, hoy había reunión de gabinete, iba a haber anuncios. Batakis y un Ministerio de Economía enojado por estas declaraciones que se hicieron ayer. ¿Por qué? Porque tuvieron que justamente salir hoy a marcar estas dos medidas que vos le decías cosméticas, yo le digo también de baja intensidad, claro, que no repercuten sobre lo que tiene que repercutir, que es la preocupación de la gente. No, y no tiene que ver con la magnitud de la crisis. Hay un cartelito colgado de manera ficticia en el Ministerio de Economía que es hombres trabajando. O sea, ese cartelito que conocemos todos en las obras públicas. Bueno, lo que dice Silvina Batakis es, yo recién llego al gobierno, no me apuren con medidas. Si vos preguntabas, Rolo, ¿va a haber nuevas medidas? Yo pregunté recién a funcionarios muy importantes del Ministerio de Economía si hasta acá habían llegado estas dos medidas cosméticas, como vos las llamaste al principio del programa. Me dijeron, no, va a haber un nuevo comunicado. Bueno, digo, entonces hay nuevas medidas. ¿De qué? De un acuerdo lácteo. Claro, parece muy chiquitito todo. Eso serían las medidas lógicas de un Ministerio de Economía en una situación de tranquilidad. Totalmente. Ahora, entendemos que los lácteos ayudan. Ahí te escuchamos. No, te quiero preguntar, ¿es significativo el dólar que entra por el turismo y que se va a una cueva para obtener mejor cambio? ¿Realmente estamos hablando de una magnitud que pueda llegar a calmar la carencia de dólares en la Argentina o es algo mínimo? 1.400 millones de dólares, dicen en el Ministerio de Economía. Yo preguntaba ese dato, 1.400 millones de dólares, que claro, al Ministerio de Economía, al Banco Central, no le entra absolutamente nada durante el año. Durante este año entraron 1.400 millones de dólares con turistas que lo que hicieron fue cambiar, obviamente, en el mercado del dólar blue. Es un monto, pero no estamos hablando de lo mismo que cuando se subió el 10% de dólar tarjeta y demás. Claro. Son parches que no hacen a combatir la crisis económica, para nada, en absoluto. Se entiende, se entiende. Claro. ¿Y se sabe algo de qué está haciendo Alberto? ¿Cuál es su agenda? Porque pareciera que no hay mucha sintonía entre la gravedad de lo que está pasando y la agenda oficial de Alberto. No, y además hoy en el Mercosur, si escucharon el discurso, un Alberto Fernández que como líder regional se planta diciendo que hay hambre en el mundo, que el hambre tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, que se tiene que combatir el hambre en el mundo. Habló de la inflación, de lo que se genera, lo que está llevando a la inflación la guerra en Estados Unidos y en otros países, pero no habló, cuando le tocó hablar de Argentina, dijo, yo no les voy a contar ni abrumar con lo que está sucediendo en la Argentina, pero la verdad que a mí me decían, antes de tomarse el vuelo, habló con Silvina Batakis y ahora estaba en pleno regreso, va a volver a hablar. Ahora, estas medidas igualmente se esperan quizás para después del fin de semana, nuevas medidas. Silvina Batakis por ahora dice, no me apuren. Claro, bueno, a ver, eso es importante. Hoy daba la sensación, cuando veíamos, uno miraba la tele y decían dólar blue a 320, después 330, después 340, ya era cualquier cosa. Uno dice, inmediatamente se van a venir un batallón de medidas. Esta sensación que tenemos de que inmediatamente se va a venir un batallón de medidas, nos la sacamos.
Sí, y silencio. Silencio de Batakis. Silencio de Sergio Massa, que recordemos que quiso llegar al Ministerio de Economía, que incluso hubo un ofrecimiento antes de llegar Silvina Batakis. Y silencio del kirchnerismo. Parece que el silencio del kirchnerismo es obviamente para no boicotear las medidas, pero tampoco hay dirigentes hablando para apoyarlas tampoco. O sea, entonces hay silencio de los tres sectores absoluto con respecto a lo que está pasando en la calle y eso genera más incertidumbre y eso es lo que no entiende el gobierno, que además cuando hablan en conferencia de prensa y dicen que hay medidas que después terminan sin anunciarse. Claro, que se están preparando, pero no llegan nunca. Y además hay un punto donde el silencio puede ser interpretado como indecisión, o como malestar, o como que no están de acuerdo. Entonces, ¿es Batakis la que dice no me apuren o es Alberto el que posterga? Porque ya se ha visto un montón de veces que Alberto suele postergar las decisiones. Sí, siempre postergó las decisiones en materia económica, en materia del gabinete, incluso esa es la discusión con sus socios, ¿no? Con Cristina Kirchner y con Sergio Massa sobre cómo posterga Alberto Fernández cambios o anuncios que tiene que hacer y que tiene que hacer mucho antes. Vienen hablando Silvina Batakis, debe tener el apoyo de Alberto Fernández. También te escuchaba, Rolo, hablando de lo que le decían los gobernadores. A los gobernadores no le queda ninguna posibilidad cuando escuchan el panorama de Silvina Batakis de reclamar nada. Si tienen la intención de ir a pedir fondos y demás, después del panorama negro que pinta Silvina Batakis, que en nuestra casa lo conocemos como nos tenemos que ajustar los cinturones, cuando decimos nosotros mientras comemos a los chicos, bueno, nos tenemos que ajustar los cinturones, eso es lo que le está diciendo Silvina Batakis. Imagínate que ningún gobernador se va de ahí con la idea de abrir la boca y decirle, pero esta plata que todavía no me entró, esta obra, nada. Bueno, porque además ayer en la reunión de gabinete, Silvina Batakis dijo, yo les voy a hablar claro, no les voy a hablar en lenguaje académico, mi lenguaje va a ser más parecido al de la barra brava de Boca. Dijo, yo les voy a hablar claro y les dijo que venían meses difíciles e incluso citó el ejemplo como de una especie de descontrol en los gastos que podían estar presupuestados dentro de lo que es cada ministerio, pero citaron el ejemplo de un secretario de Estado que se fue a no sé qué cumbre en otro país y gastó con gasto de $60.000 y 14 funcionarios invitados. No se van de mochileros, entonces, claro, entonces hay un punto donde ella empezó a decir, cuidado con lo que están gastando porque no hay plata para esto. Y ahí todos decían, bueno, Guzmán no nos había avisado. Me parece que ese es el cambio también discursivo entre lo que era Martín Guzmán y lo que es Silvina Batakis, ¿no? Una Silvina Batakis que en privado está mostrando los verdaderos números, incluso con Alberto Fernández, porque cuando Alberto Fernández habla, siempre habla de los números positivos de la economía. Martín Guzmán también hablaba de los números positivos de la economía. Acá todo lo contrario. Sí, claro, pero nadie asume el discurso de crisis. Digamos, porque claro, Batakis lo dijo puertas adentro de la reunión de gabinete, pero en algún momento alguien tiene que salir el presidente a decir, señores, acá hay una crisis y para resolver una crisis hay que tomar medidas claras, para un lado o para el otro, para la izquierda, para la derecha, un mix, pero hay que tomar medidas duras y claras y contundentes. Rolo, vos decís nadie asuma y yo te digo, ayer la propia portavoz del gobierno dijo esto pasa con el dólar blue y no afecta a la economía real, o sea, estamos aún más lejos incluso de asumir la crisis. La realidad, Rosario, es que por más de que digan no me apuren con las medidas Batakis, en la economía real hay muchos productos que uno no puede comprar si estás en medio de una obra, si tenés que comprar insumos tecnológicos porque no te lo venden. No, directamente dicen no te lo vendo. Lo que yo tengo acá en mi stock es oro, no lo toco porque no sé cuánto me va a llevar reponerlo. Así que no hay ventas. No, y tenemos que entender ese comerciante que no vende porque no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Por eso me parece importante el Rolo y Sole lo que decían. Esto que están diciendo discursivamente, puertas adentro, se tienen que sentar y decírselo a la gente. Me parece que es un poco la discusión que después el macrismo dijo, nosotros no dijimos de verdad qué gobierno recibimos. Bueno, Silvina Batakis va a tener que sentarse y si no recibió las cuentas que Martín Guzmán decía que había, o el gobierno que Alberto Fernández decía en el que estábamos, se van a tener que sentar y blanquearlo porque la incertidumbre está generando cada vez más crisis en la calle. Pero además hay cosas de sentido común, Rosario. Si sigue el drenaje de divisas porque es invierno y hay que comprar gasoil y gas natural licuado y se está llevando, se está comiendo $100 millones por mes y no logran que los exportadores liquiden las divisas y que el campo abra las silobolsas y las mande para afuera para que entren los dólares,
alguien debería estar hablando de un plan de racionamiento de la energía, si es eso lo que pasa. Digo, en Europa se está cortando la electricidad y achicando el consumo eléctrico producto de todo esto. Acá, que estamos en una sociedad mucho más pobre, nadie quiere dar malas noticias y decir, señores, hay que ajustarse el cinturón. Digo, ahí es donde uno dice, bueno, ¿es el estilo Alberto o nadie quiere dar malas noticias? Eso incluso lo resaltó Alberto Fernández en la cumbre de Mercosur, diciendo, miren que en Europa lo que está pasando con la energía y nosotros somos proveedores de energía. O sea, sí, Alberto pero acá no la tenemos, acá la estamos estamos comprando de afuera. Eso será cuando se habilite Vaca Muerta. Pero digo, hay símbolos. Uno sale por la noche y no hay ningún edificio público que no deje de estar iluminado con los 1000 colores en cualquier lugar de... O sea, se empieza racionalizando la energía, apagando la luz por la noche de los edificios públicos, dando una señal que baje. No va a pasar mágicamente si no hay ni siquiera un discurso oficial. No, y de la política no están esas señales justamente por eso, porque un Alberto Fernández diciendo, ojo, que en Europa se están racionalizando la energía y nosotros somos proveedores. No, todavía no, estamos hablando a futuro. ¿Qué es lo que tiene que estar diciendo Alberto de los próximos meses? ¿Qué es lo que va a pasar en Argentina en los próximos meses? Claro, y hablando de los próximos meses, ¿qué es lo que se dice? Vos obviamente manejás una información de puertas adentro de Casa de Gobierno, con lo que está pasando también con las organizaciones sociales. Declaraciones muy fuertes de Grabois, muy fuertes, que hasta hace muy poco era un aliado incondicional del gobierno. Fíjate lo de Grabois. Grabois tiene declaraciones como ya si fuera un opositor, pero todavía maneja una secretaría de urbanización de barrios populares que tiene uno de los mayores presupuestos del Estado. Y Alberto no lo echó del gobierno. Entonces, claro. ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Dijo, prefiero hablar ahora y no cuando comiencen los saqueos. Es muy fuerte lo que ha dicho. Y tiene diputados, o sea, Juan Grabois también es parte de este gobierno. O sea, fue su fuerza en la lista en 2019 acompañando a Cristina Kirchner. Un Juan Grabois que igualmente me parece que fue el Juan Grabois que conocimos en 2019, que quería a Cristina de candidata, que no quería a Alberto de candidata. Cuando el kirchnerismo no hablaba, cuando el kirchnerismo era obviamente aliado de Alberto Fernández, el más crítico era Grabois. Ahora lo que pasa es que subió mucho más la temperatura y hay una calle mucho más difícil y que no está a aguantar. Hay que ver qué es lo que sucede ahí. También es cierto que le tiene a sus sectores para no perder votos. Yo no creo hoy en un Juan Grabois yéndose del gobierno. Hay que ver qué es lo que pasa el próximo año, pero sí alentando con sus palabras lo que pasa en la calle. A mí lo que me dicen es que está volviendo a discutirse la posibilidad de Sergio Massa, jefe de gabinete. ¿Vos qué sabés de esto, Rosario? En un momento se pensó, ¿sabes qué, Rolo? Que Sergio Massa, incluso en las últimas semanas, que Sergio Massa pueda asumir en el gabinete después de la segunda quincena de agosto. ¿Por qué decimos esto? Porque en la segunda quincena de agosto vamos a conocer otro número que es muy malo, que es de vuelta el de la inflación. Claro. Entonces lo que se decía es, para no desgastar a un nuevo equipo de gobierno que se pueda sumar, ya el número malo de julio va a existir. Ahora, yo no sé si pero no hay puede tiempo. esperar el gobierno hasta de agosto. Claro, sí es verdad que esto se está evaluando. Es que esa es la sensación que uno tiene, que la velocidad de la crisis es tal y ya no hay tiempo para andar postergando, hacer postergaciones tácticas, me parece, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que me parece que también Alberto Fernández y el gobierno vive otra realidad, porque también, incluso en estas semanas, viste que vimos algunas de esas recorridas que hizo después de perder las elecciones bajando el territorio y demás, que están solamente pensadas para una campaña electoral. Me parece que no están viendo lo que está sucediendo en la calle, no están teniendo el verdadero termómetro de lo que está pasando, porque también incluso están pensando, aunque nos parezca totalmente irreal, en una posibilidad de un Alberto candidato el próximo año. Sí, claro, con este nivel, vas a ver, cuando venga la inflación de julio y toque el 7-8%, vamos a ver si la crisis es real o se puede seguir hablando de elecciones como si esto fuera un país europeo. Claro, se puede seguir sin mencionar. Aparte, hablar de elecciones parece años luz. Pero es que esto es lo que Rosario arrancó contando, de Alberto hablando en la reunión del Mercosur, diciendo qué mal está Europa. Decir, bueno, muchachos, veamos qué mal estamos nosotros. Claro. Digamos, Alberto no es un analista internacional, tampoco es un canciller, es un presidente que tiene que estar resolviendo las cosas acá. Y acá no se están resolviendo. La inflación es lo que está hackeando la vida cotidiana de los argentinos. Algo básico como la palabra del presidente en estos momentos. ¿Se puede esperar? ¿Va a haber alguna conferencia de Alberto Fernández poniendo algunos parámetros de cómo nos vamos a manejar en esta crisis?
No, incluso las palabras de Alberto Fernández están siendo extremadamente cuidadas en las últimas semanas, que solamente habla en actos que quiere hablar él con un discurso escrito, lo cual no le es fácil. Incluso yo pensaba, cuando hablabas de vuelta, Rolo, del Mercosur, un Jair Bolsonaro que no fue a la cumbre del Mercosur. Obviamente que es importante participar de la cumbre del Mercosur y demás, por sus propios conflictos internos y por la propia campaña electoral. Alberto Fernández también no tendría que haber privilegiado un día como hoy, quizás con un discurso, quizás con una reunión con Silvina Batakis pública, lo que está pasando en la Argentina. Sí, claro. Bueno. También incluso creo que Alberto Fernández le tiró un mensaje fuerte a la calle Pou, a Uruguay, le dijo no busquen soluciones individuales, empiecen a pensar por el acuerdo con China. Claro, empiecen a pensar un poco conjunto, y es algo que no ha caído del todo bien para el presidente uruguayo. Sí. No, y el presidente uruguayo terminó no firmando el comunicado final. Es cierto que ahí estaban aliados también Paraguay y Brasil junto con Argentina, pero Uruguay se corrió del comunicado final que se firmó. Sí, pero la cuestión es qué pasa con el presidente hoy por hoy. Porque hace poco una reunión con intendentes de la quinta sección, de donde trascendió que lo vieron a Alberto, y de ahí trascendió esa frase que no voy a liderar porque eso sería romper con Cristina, digamos, donde trascendió un Alberto Fernández muy abrumado por la situación. Y eso podría ser una impresión, pero cuando uno ve que se postergan y se postergan y se postergan medidas urgentes hacia un lado o hacia el otro, digamos, pero medidas urgentes frente a una crisis indudable, uno dice, bueno, acá es donde la cosa se empieza a complicar, porque el relato de los intendentes que lo vieron un presidente abrumado y la inercia que está tomando la situación hace que la cosa combine, o sea, que sea verosímil ese relato de un presidente abrumado frente a esto que no pasa nada. Que todo cierre. Y hablando un poco también